después de todos estos grupos musicales que se dieron durante la década de los 70, la década de los 80, en el que se les acusaba a muchos de ellos de ser satánicos, especialmente cuando algunas letras eran bastante escandalosas, se intentó reivindicar a muchos de estos grupos. Uno de ellos en especial había compuesto una canción que llamó bastante la atención, que se titulaba Dios nos odia a todos, así se llamaba la canción, Dios nos odia a todos. De inmediato mucha gente empezó a reaccionar contra este grupo, empezó a mandarles cartas de odio, empezaron a clausurar sus conciertos. Y un reportero se acercó a este grupo, un grupo que no voy a mencionar su nombre porque no viene al caso, pero que era de estos grupos de rock, de heavy metal, de música bastante escandalosa. Y el reportero le fue cuestionando acerca de la letra de esta canción, preguntándole, ¿realmente tú crees que Dios nos odia a todos? Y para sorpresa del reportero y de todos los que escucharon esta entrevista, que por cierto está grabada y está subida en un documental, el autor dijo que él en realidad era católico. Pero que no solamente era católico, sino que él realmente no creía en lo que cantaba. Y él decía, no, yo no creo que Dios nos odie. Al contrario, yo creo que Dios nos ama a todo el mundo. Pero no puedes negar que es un título muy llamativo y que vende demasiado. Llama la atención que este rockero, a pesar de su trasfondo mundano, de su trasfondo, reconozca en medio de su pecaminosidad, en medio de su perfil diabólico, satánico, que si usted lo viera dijera algo como, este hombre realmente no conoce ni sabe nada de Dios, pero él se proclama a sí mismo como católico y además dice, yo no creo realmente que Dios nos odie, al contrario, yo creo que Dios nos ama. Y mis amados, es un pensamiento muy común en nuestra sociedad. Si usted sale a la calle y entrevista a cualquier persona y le habla acerca del amor de Dios, va a ser muy probable que esta persona le llegue a decir que cree en el amor de Dios, que cree verdaderamente que Dios es un Dios de amor, a pesar de que existen todas estas posturas de personas, especialmente aquellos que son ateos, y que defienden el hecho de que Dios no existe porque si existiera entonces ¿cómo es posible la guerra, el hambre, en fin, todas estas desigualdades sociales? Y que eso es una prueba evidente de que Dios no existe. Y si existe, Dios no es amor. Pero en casi todas las personas, casi de forma muy, muy general, la gente piensa que Dios ama al mundo. Y esto nos lleva a preguntarnos esto mismo. ¿Es cierto que Dios ama a todo el mundo? ¿Es verdad que Dios ama a todas las personas de este hermoso planeta llamado Tierra? Es muy probable que incluso usted piense esto con todo su corazón, especialmente cuando citamos un pasaje tan famoso como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí tenemos subrayada esta palabra, Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de hecho, mis amados, estamos analizando las doctrinas de la gracia, y las doctrinas de la gracia responden a una postura totalmente diferente, la postura arminiana. Y la postura arminiana señala que Dios ama a todo el mundo de tal forma que es capaz de salvar a cualquier persona del globo terráqueo porque Dios es amor. ¿Cómo poder conciliar esta idea con lo que dice la Biblia? ¿Es verdad que Dios ama a todo el mundo? Bien, eso es lo que vamos a analizar en esta mañana con la ayuda de la palabra del Señor, pero pedimos, amados hermanos, que antes de iniciar hagamos una oración para poder concentrarnos en lo que es la palabra de Dios. Oramos. Señor, te pedimos humildemente que tú vengas en este momento a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos das esta mañana maravillosa en la cual vamos a meditar en tu palabra, en la doctrina. Y pedimos, amado Dios, que seas tú el que nos hable, que no sean nuestros pensamientos, que no sean nuestros anhelos, nuestros sueños, sino que seas tú el que directamente nos enseñe. Para honra y gloria de tu nombre lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, vamos a dividir este sermón en tres grandes partes. Vamos a analizar el texto de Juan 3:16 hacia el final para determinar cuál es la importancia de este texto, pero vamos a meditar en 2 puntos antes. De esta manera vamos a hacer primero una distinción. Tenemos que hacer una distinción. Cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que hacer una distinción entre 4 maneras en las que popularmente se cree acerca del amor de Dios. Y vamos a mencionar estas 4 de la siguiente manera o de forma consecuente. En primer lugar, la gente piensa que Dios es amor porque de alguna forma, mis amados, la gente piensa o cree que Dios es un ser que da bendición. Esa sería, digamos, la primera expresión o experiencia de la gente cuando habla del amor de Dios. Repetimos esto: si sale usted a la calle y le pregunta a la gente, oye, ¿tú crees que Dios te ama? Posiblemente esta persona te vaya a decir, sí, yo creo que Dios me ama, yo creo que Dios se preocupa por mí. ¿Y de qué forma lo piensas? Bien, porque creo que Dios me bendice. Creo que Dios está dándome algo, está proveyendo de alguna forma. Y esta bendición realmente, verdaderamente es muestra del amor de Dios. El amor de Dios se refleja cuando somos bendecidos. Ahora, esto, mis amados, puede aplicarse de forma bastante general. Es decir, toda persona con vida, todo ser humano con existencia, todo ser humano que respire en este momento, es verdad, está siendo bendecido. Podríamos decir que en este aspecto es verdad. Dios ama a todas las criaturas de la tierra. Pero obviamente no solamente ama a aquellos que le siguen, sino a aquellos incluso que son malos, que son malvados, que incluso llegan a escupir el rostro de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El texto bíblico nos llama la atención al hecho de que el amor de Dios es bastante práctico. Y es práctico porque Dios provee el sustento para cada persona de este planeta llamado Tierra. Por eso decimos, ¿Dios realmente ama a todo el mundo? Sí, pero de esta manera. El amor de Dios se puede medir cuando Dios sustenta a todas aquellas personas que incluso le llegasen a negar. Y los teólogos, cuando reflexionan acerca de este amor, le llaman la gracia común. Si usted busca en un diccionario bíblico, si busca en un libro de teología, se va a topar con este concepto, la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Bien, es sencillamente la gracia, el amor, la dádiva con el que Dios ama a cualquier persona y que no necesariamente está unida a Él, que no necesariamente le sigue, que no necesariamente le ama, que no necesariamente le busca, que no necesariamente le sigue a través de la palabra del Señor. No. Dios provee bendición para toda persona, incluso para aquellos, como vuelvo a reafirmar, que escupen el rostro de Dios. Y esta clase de amor, es cierto, se puede ver. A veces uno puede llegar a preguntar a Dios, Señor, ¿por qué permites que el malvado siga con vida? Bien, es parte de la gracia común. ¿Por qué permites que estas personas que hacen mucho daño a lo mejor sigan viviendo o les vaya bien incluso? ¿Por qué Dios permite y por qué Dios bendice a aquellas personas que son quizá millonarios, que son ricos, que son personas bastante pudientes, pero que abiertamente dicen que no creen en Dios? Bien, de eso se trata la gracia común. Dios ama a todo el género humano de esta manera. Ahora, vamos haciendo un poco mayor precisión porque les dije que son 4 aspectos a través de los cuales podemos decir que Dios ama a la gente. Y el segundo puede llamarse como esto que algunos conocen como el favor o que los judíos llamaban el shalom de Dios. La palabra shalom es una palabra hebrea que significa sencillamente paz, pero no significa paz en el sentido en el que nosotros lo entendemos, sino que se entiende paz en el sentido de que una persona
podía ganarse el favor de Dios o la misericordia de Dios. Es decir, es como si Dios no solamente nos proveyese, sino que estuviese estando agradado de nosotros, como si Dios se agradara de nosotros, como si Dios estuviera contento con nuestras vidas. Esa es la Shalom de Dios. Y por cierto, mis amados, que esto lo conocemos comúnmente como religión. Porque ¿qué es la religión? La religión es el intento, es la suficiencia humana, es el esfuerzo del hombre y de la mujer por agradar a Dios. Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia con respecto a todos los actos que hacían los judíos. Los sacrificios, por ejemplo, las ceremonias, en algunas ocasiones llevaron a cabo ritos especiales como la circuncisión, para tratar de agradar a Dios. ¿Cuál es la intención? La intención es, yo busco que Dios me ame por lo que yo hago. Yo busco que Dios me ame por lo que yo digo. O incluso yo busco que Dios me ame conforme yo voy obedeciendo. Y tristemente, hermanos, en muchas ocasiones he escuchado en muchas iglesias cristianas y muchos predicadores que esto es lo que enseñan. ¿Quieres ganarte el amor de Dios? Tienes que ser fiel a Dios. ¿Quieres ganarte la misericordia de Dios? Tienes que obedecer a Dios. Es decir, gánate el amor, gánate el favor de Dios. Es como si Dios estuviese constantemente enojado y nosotros tuviésemos que contentarlo. Y para eso le damos premios. ¿Sabe? Esto es como estos pequeños, ¿verdad? Caprichosos, perdón. Estos pequeñitos que están enojados, que hacen su berrinche y que usted tiene que decirles, hijito, ¿qué hago para que estés contento? ¿Qué hago, hijita, para que estés feliz? Y estamos ideando cosas como, por ejemplo, te voy a comprar esto, o te voy a poner esta película, o te voy a dar permiso de que salgas con tus amigos. Intentamos agradar a ese joven, a esa señorita, a ese niño, a ese pequeño, para aplacar su enojo. Y lo mismo sucede cuando queremos agradar a nuestros padres. Mamá está enojada, bien, ¿qué hago? Ok, voy a lavar los trastes y quizá así mi madre se mueva a misericordia. Es la misma acción que mucha gente hace hacia Dios o para con Dios. Un amor ganado, un amor que no es gratuito. Romanos 2, versículo 17 al 23, nos enseña algo respecto a este intento del hombre por alcanzar la gracia, el favor o el amor de Dios. Dice el texto, Romanos 2, 17 al 23, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Lo que está haciendo Pablo es de que si nosotros nos moviésemos por la religión para agradar a Dios, realmente sería imposible agradar a Dios totalmente. Recuerden lo que dijimos en alguna ocasión. Dios tiene un estándar bastante alto que el ser humano jamás podrá alcanzar. Dios tiene un estándar bastante alto que el ser humano nunca va a poder cumplir. Nunca va a poder cumplir. Para esto vino Jesucristo. Entonces la idea de ganarnos el amor de Dios es completamente errónea. No es bíblica. Sí es bíblico decir que Dios ama a todo el mundo por cuanto bendice a todo el mundo, eso está bien. Pero no nos ganamos el favor de Dios, aunque algunas personas piensan que así lo sea. Ahora, la tercera forma en que la gente piensa del amor de Dios, yo la considero aún incluso un poquito más peligrosa. A este le vamos a llamar la idea de la provisión y el cariño, pero cuando hablo del cariño, hablo más de una imagen de Dios.
La imagen de un Dios que es un abuelo cariñoso, bondadoso, un abuelo bonachón, un Santa Claus, digamos, que hacemos de Dios, en el que nunca mira el pecado, en el que nunca está airado con el pecado, sino que nos mira con amor sin importar nuestros actos. Es prácticamente el extremo total de la gracia de Dios, que la gracia nosotros enfatizamos, Dios nos ama no por lo que nosotros hagamos, y en parte es verdad, pero abusamos de la gracia. Y cuando abusamos de la gracia, despreciamos el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo nos va a llevar necesariamente a la obediencia y al camino del bien. Ojo, no para agradar a Dios, porque a Dios ya es agradado por Jesús, sino más bien para reflejar la gratitud que le debemos a nuestro Dios. Volviendo a este concepto del que estamos explicando, la gente piensa que Dios nunca ve nuestra maldad. E incluso hay gente que llega más lejos cuando cree que Dios les ayuda aún en sus fechorías. Es un amor de Dios que arrasa absolutamente todo y que no tiene nada que ver con santidad, no tiene nada que ver con la ira de Dios, no tiene nada que ver con la seriedad de Dios, no tiene que ver con el estándar de Dios. Hablamos de un Dios Santa Claus, de un Dios fetiche, de un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino un Dios que nos formamos y nos forjamos en nuestra mente. Y hay mucho del pensamiento o de este pensamiento donde quiera que usted vaya. Usted puede ver, por ejemplo, a personas como este cantante que mencioné hace un momento, que es católico y él se atreve a cantar en su letra, Dios nos odia a todos. Hay una incongruencia entre lo que él dice creer, porque él cree en el catolicismo, y en lo que él canta en un escenario y en el que a él lo más que le importa es la venta de su disco, porque él dice, es verdad, yo no creo en lo que canto, pero sin duda vendo mucho con lo que canto. Y así hay personas que asumen el amor de Dios con esta misma idea. Sí, Dios me ama y yo estoy seguro que Dios no se va a fijar si yo cometo este u otro pecado. Dios no se va a fijar si yo cometo este u otra maldad. Hay incluso, saben ustedes, personas que se encomiendan a Dios para hacer sus fechorías. A mí me resulta bastante interesante y curioso cuando hay ladrones que antes de perpetuar sus crímenes se persignan, dando a entender, Señor, cuídame, protégeme y bendíceme para que pueda asaltar y no pase nada malo. Pero llevemos esto, hermanos, a las personas que digamos son creyentes y que piensan, bueno, pues Dios no se va a fijar. Yo soy de todos modos un cristiano normal, soy un creyente que viene a la iglesia, lee la Biblia, a lo mejor participa de algún grupo de estudio bíblico. No creo que Dios se moleste. No dimensionamos perfectamente lo que es el amor de Dios y lo que es la santidad de Dios. Y el Salmo 138, versículo 6 dice, Jehová excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Y esto qué significa? Bien, que Dios de alguna manera, mis amados, de alguna manera expresa su amor, pero también expresa su desagrado. Posiblemente haya más tópicos y más entendimientos respecto a lo que la gente piensa de lo que es el amor de Dios. Pero vamos a centrarnos ahora en el aspecto bíblico y doctrinal. El amor de Dios real. Porque el amor que mucha gente tiene de este Dios es que Dios es una especie, como dijimos, de un ídolo. El Dios Santa Claus, el Dios ídolo, el Dios dijimos ahorita, el Dios fetiche. Un Dios que no es santo, un Dios que no es, que no pide santidad, que no es solemne. Es un Dios bastante bonachón. Es un Dios que baja sus estándares y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que ama en la salvación. ¿Y esto qué significa, mis amados? Bien, aquí es donde vamos a entrar en materia un poquito más concisa
y más doctrinal, que mucha gente, repito desde el inicio, no le va a gustar tanto. ¿Por qué? Bien, dijimos hace un momento, hermanos, que esta postura arminiana, estamos estudiando las doctrinas de la gracia, y las doctrinas de la gracia responden a la enseñanza arminiana. ¿Y qué es la enseñanza arminiana? La enseñanza arminiana dice que Dios ama a todo el mundo, y por todo el mundo se refiere a cada persona que habita en este globo terráqueo, como para que Jesucristo salve a todo el mundo. Según esta enseñanza, la idea es de que la salvación está disponible para todo el mundo porque Dios es amor. Y suena bien en el discurso, suena bastante agradable. De hecho, con esto es como medimos, o como mucha gente mide el amor de Dios. Pero la realidad es que la Biblia distingue muy claramente entre los escogidos, los llamados, los predestinados y los condenados. Y la Biblia lo distingue así. Primeramente tenemos la gracia común, que ya hemos mencionado de qué se trata. La gracia común es la gracia que Dios tiene para con todo ser humano, para con toda criatura de este planeta, a fin de que el amor de Dios se muestre en el sentido de la provisión y el sustento para toda la creación. Y es verdad, Dios provee alimento para buenos y malos. Dios provee bendición para justos e injustos. Dios provee para absolutamente todo el mundo. Pero este amor, esta gracia, los teólogos señalan, no es una gracia redentora o salvadora. Por eso se le distingue como gracia común, porque es una gracia sencilla. Voy a usar una palabra que quizá a algunos no les guste, pero hablamos de la gracia corriente. ¿Qué significa corriente? Y a veces la palabra corriente tiene denotaciones negativas, ¿cierto? Es un perro corriente, decimos, cuando queremos hacer una especie de desagrado hacia un pobre animalito que pues, simplemente no tiene raza, no tiene pedigrí. O decimos, es que este objeto es corriente porque es de ínfima calidad. Pero la verdad es de que la palabra corriente significa también común, en el hecho de que lo encuentras en todos lados. Por ejemplo, si usted va buscando una piedra y usted encuentra una piedra corriente, significa que es una piedra común, significa que usted puede encontrar esta piedra en cualquier otro lugar. Una planta corriente es una planta que es tan común que la puede encontrar en cualquier otro lugar. No tiene nada de qué maravillarse de esa piedra, de esa planta, de ese animal. Y cuando hablamos de la gente corriente, no queremos decir que es una gente de ínfima calidad, simplemente hablamos de personas que usted puede encontrar en cualquier lugar. Cuando hablamos de la gracia común o la gracia corriente, hablamos de que es la gracia que Dios aplica a todo ser humano sin ánimo de hacer ninguna distinción. Y en ese sentido se expresa un amor de Dios, pero esta gracia común no es una gracia salvadora. Y aquí tenemos que mencionar en especial la gracia redentora, que también se conoce como la gracia especial. Y esta gracia especial es a través de la cual Dios elige a quienes Él desea, y esto lo analizamos la semana pasada con bastante amplitud, en el que Dios, con base a su soberanía, con base a su divina voluntad, es que elige a los que Él quiere para salvación. Y lo hace de esta manera porque Él los ha elegido para que se formen o para que sean constituidos en hijos de Dios. Usted puede decir quizá que esto es injusto delante de Dios o que es injusto para Dios. ¿Cómo puede Dios decirse un Dios de amor si no está dispuesto a salvar a todo el mundo? Lo cierto es que en la Biblia Dios nos muestra, o Dios se muestra como un Dios que no solamente elige a algunas personas, sino también reprueba a otras. Y esto lo hace Él con base a esta soberana voluntad. No podemos cuestionar la voluntad divina.
que es la misma que actúa para amar a quienes Él quiere. Tenemos un problema de cultura muchas veces cuando queremos entender esta doctrina. Sabe, en nuestra cultura occidental, hablar de la predestinación es hablar de discriminación. Y esto es porque nuestra cultura, ampliamente democrática, se respira la idea de que todos los hombres somos iguales. Y qué bueno que eso ocurre. Todos los hombres y todas las mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos. Quizá no las mismas capacidades, quizá no las mismas oportunidades, y he aquí la ironía de esta idea de que todos somos iguales, porque si todos fuéramos iguales, todos tuviésemos la misma oportunidad, por ejemplo, de aprendizaje, de vivienda, de cualquier otra cosa que a usted se le ocurra, seríamos iguales. Lo cierto es que no es verdad. Pero el pensamiento occidental quiere y pretende llegar a ese ideal. Ahora, algo sucede del otro lado del mundo, en el que la gente no piensa tanto en que las personas somos todas iguales y cortadas con la misma tijera. Tim Keller menciona un escritor y un pastor bastante famoso, bastante influyente actualmente, sobre todo para nosotros porque él es presbiteriano. Tim Keller narra una anécdota de un pastor misionero que empezó a predicar el evangelio con una táctica muy especial aquí entre los occidentales, que era el amor de Dios. Y todo el mundo venía cuando hablaba del amor de Dios, pero este misionero se fue de repente a otro país en Oriente, en China me parece, y él empezó a hablar acerca de lo que era el amor de Dios para todo el mundo, e interesantemente no encontraba respuesta. Y este misionero se preguntaba, rascándose la cabeza, ¿cómo es posible que si Dios nos ama a todos, y si yo estoy predicando del amor de Dios hacia los chinos no les llame la atención? Y es porque los chinos tienen una mentalidad bastante interesante, porque ellos creen que si es para todos, no es importante. Entonces él comenzó a hablar de la predestinación. Y él empezó a hablar de que solamente los elegidos es a los que Dios ama. Y notemos que, por lo menos en ese país, llamó poderosamente la atención y la gente empezó a venir a la iglesia. Interesante. Y es que en el pensamiento oriental, lo que es común no es importante. Pero aquellos que son elegidos son importantes, porque eso es lo que demuestra el verdadero poder de quien sea que esté eligiendo. Por esa razón, hermanos, no podemos medir el amor de Dios con base a los reprobados. Dios ama redentoramente a los escogidos porque los ha visto a través de Jesucristo. Efesios 1:6 dice que somos aceptos en el amado. Entonces aquí empezamos a hacer la respuesta. Dios ama a todo el mundo, sí y no. Sí, por cuanto Dios ama para proveerles a todo el mundo, pero redentoramente hablando, salvíficamente hablando, Dios ama solamente a unos cuantos. ¿Quiénes son estos? A los escogidos de Dios. Efesios 1:5 y 6 dice, en amor, y noten aquí que primeramente Pablo utiliza la palabra en amor, así como para subrayar, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos ama, es cierto, pero Dios ama redentoramente, salvíficamente. Dios ama solamente a los escogidos. Tenemos que hacer vamos a tener que hacer este subrayado, porque es importante que quede claro, mis amados. Dios ama a los perdidos, pero no los ama con amor especial, no los ama con amor redentor. Pero a los que Él ama, Dios los ama incondicionalmente.
Por esa razón, regresando a un aspecto anterior que mencionábamos acerca de cómo ganarse el amor de Dios, lo cierto es que usted no puede ganarse el amor de Dios. Dios lo ama por lo que Él ha prometido y por lo que Él mismo ha designado. El amor de Dios jamás estará en tela de duda. Es verdad que Dios puede enojarse con nosotros, molestarse con nosotros porque nos hayamos desviado, nos hayamos perdido la comunión con Él, pero Dios siempre amará a sus hijos. Dios siempre nos amará. Y esto no con base en nosotros, sino con base a una acción soberana. Mire, uno de los pasajes que usamos mucho para tratar de explicar esta verdad que a veces no quiere entrar en nuestra mente, que nos rebelamos contra esta idea porque, repito, los occidentales pensamos de forma muy distinta a los orientales, es Romanos capítulo 9, versículo 13 al 23. Dice el texto, como está escrito, y note usted las palabras que el apóstol Pablo usa, Romanos 9, 13 al 23. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? En este pasaje, el apóstol Pablo nos explica esta enorme paradoja en el que de una familia de dos hermanos que son gemelos, dice el texto bíblico que Dios amó a Jacob, pero a Esaú Dios lo aborreció. O podría traducirse esta expresión como Dios no lo amó salvíficamente, no lo amó redentoramente. A Jacob sí lo hizo. Y esto dice el texto bíblico para mostrarnos las riquezas de su gracia. Esto lo hizo, mis amados, para mostrarnos su voluntad soberana con el cual no podemos discutir, porque dice el texto bíblico, dirá el vaso a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? Dios nos ama, pero Dios ama redentoramente a unos y tristemente no a otros. O por lo menos tristemente para nosotros, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que mencionar, y esta es la tercera parte, tenemos que mencionar, amados, el amor en Juan 3:16, porque es un pasaje que los arminianos usan muchísimo para hablar del amor de Dios a todo el mundo. Y tenemos que mencionarlo, amados, porque también a veces nosotros lo usamos, pero tenemos que darle el uso correcto para que no tengamos errores doctrinales. Los arminianos creen que Dios ama a todo el mundo, porque de lo contrario, Dios no sería Dios, ni tampoco podría llamarse un Dios de amor. Y aquí, mis amados, tenemos que decirlo. Muchas ocasiones las doctrinas que nacen tienen que ver a veces con la cultura de las personas que las enuncian. Para Arminio era inconcebible que Dios amase a uno y no a otro. Pero eso era una visión muy sesgada de su cultura. ¿Sabe usted que entre los orientales incluso es bastante común el tener un hijo favorito por encima de los demás? Y si no me cree, simplemente vea el relato de Jacob y sus hijos. ¿Quién era el favorito de Jacob?
José. Para nosotros es bastante escandaloso porque en nuestra cultura, si tenemos 12 hijos, la idea es que los 12 tengan exactamente lo mismo. Bien, en los orientales esto no es así y no hay problema con que usted, si tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, uno de ellos sea su favorito. Ellos no tienen problema con eso. Los occidentales no pensamos así y a veces les decimos, hijos, no es verdad, a los 2, a los 3, a los 4 los amamos por igual. Por cierto, hijos, los amo por igual a los dos. Nosotros sí tenemos ese problema, los orientales no. Arminio plantea esta propuesta, plantea esta doctrina con base, por supuesto, en su propio raciocinio, en su propia cultura. Pero lo cierto es, hermanos, es de que tenemos que hacer una precisión. ¿El amor de Dios se mide con base a los reprobados o con base a los elegidos? Es una pregunta que les hago en este momento. ¿Medimos el amor de Dios con base a los reprobados o a los elegidos? La respuesta es muy sencilla. El amor de Dios se mide con los elegidos, no con los reprobados. Y lo pongo de esta manera. Usted puede considerarse una persona amorosa, pero ¿usted se considera amoroso por el amor que le da a su familia o con el amor que le da a la gente que a lo mejor convive en su trabajo? Obviamente, su amor se mide en su familia. Usted no va a llegar con los hijos de un compañero de trabajo y le va a decir, bueno, mira, eres el hijo de mi compañero de trabajo y aquí te voy a dar este dinero para que te compres lo que quieras. Usted no llega con la esposa de su mejor amigo y le dice, te voy a dar un beso para que veas que soy muy cariñoso. Usted no hace eso. Es probable que le den una cachetada y que tenga problemas en su casa por hacer esto. Su cariño, su amor se mide por cuanto usted llega con su esposa, le da un beso y le dice, mi amor, gracias a Dios por tu vida, hoy te ves hermosa. El amor de Dios se mide con base a sus elegidos, no con base a los reprobados. Y por eso hay gente que reclama a Dios y dice, si hay un Dios de amor, ¿cómo es posible que haya tanta gente sufriendo, teniendo problemas económicos, haya esto y el otro? Bueno, uno tiene que decir, y dice la Biblia esto, no hay hijo de Dios que mendigue o hay hijo de Dios que carezca de pan, de lo más necesario. Decía el apóstol Pablo en Filipenses, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, estoy acostumbrado a estar contento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos ama a los elegidos, pero seguimos con el mismo problema. ¿Qué pasa con Juan 3:16? Bien, la palabra que Jesús usa es la palabra en el griego cosmo. Está aquí en la diapositiva que vamos a mostrar a continuación. La palabra que Jesús dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es la palabra cosmo. Y la palabra cosmo se traduce o proviene de la palabra cosmos. Cosmos, un documental de Carl Sagan hace muchos años, que ustedes se acuerdan era muy famoso. Pero en el Nuevo Testamento tiene dos significados bastante peculiares. El primero es que el cosmos se puede traducir como un mundo físico, asociado a sistema, ojo mucho con esto, a gobiernos. En algunas ocasiones podría darse a entender como políticas, sociedades, reglamentaciones. Podría incluso traducirse como una especie de género o representación humana. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 8, otra vez el diablo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, se utiliza esta palabra, cosmos, para hablar de estos sistemas, de estos gobiernos, de este mundo físico. También en Juan capítulo 12, versículo 47, Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, es decir, a los sistemas, al gobierno, sino a salvar al mundo. Y otra vez tenemos la palabra cosmos. A salvar a la sociedad,
a darle un sentido a la sociedad. Pero ojo, esta salvación no se refiere a esa salvación salvífica, a esa salvación de Dios del pecado. Ahora, la otra parte o la otra forma en la que se puede traducir el texto es en el sentido metafórico, que generalmente está asociado hacia el mal. Por ejemplo, Juan 8, versículo 23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso es que a veces tenemos una contradicción en cuanto a términos, porque por un lado Jesús dice, bueno, no he venido a condenar al mundo, pero después dice el texto bíblico más adelante que Jesús nos ruega o ruega al Padre porque no somos del mundo. ¿Cómo está eso? Bien, porque el mundo se puede traducir aquí como maldad, como sistema de maldad. Y aquí Jesús dice, vosotros no sois de este mundo, yo no soy de este mundo. No podemos decir que Dios ama al mundo, según este término, porque diríamos que Dios ama el mal, y sería una contradicción, ¿cierto? Otro pasaje, Mateo 5:14, que también incluso puede tomarse un poquito como mundo físico, pero muchos lo traducen como un sentido metafórico. Dice, vosotros sois la luz del mundo, porque el mundo está inmerso en las tinieblas. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, hermanos, quizá no sea la palabra mundo la mejor palabra para darnos a entender que Dios le da la oportunidad a todo el mundo de ser salvo. La palabra cosmos quizá no sea la mejor, porque la palabra cosmos no se refiere necesariamente a las personas que habitan el mundo. No se refiere a los individuos en particular. Para señalar esta diferencia se utiliza en el Nuevo Testamento otra palabra especial, la palabra oikoumene. Y la palabra oikoumene también tiene un significado bastante literal en el sentido de que significa la cosa común, interesante, o la casa común. Pero esta se usa para hablar de las personas en específico, para los individuos en específico que habitan la tierra. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aquí la palabra mundo no es la palabra cosmos, sino la palabra oikoumene. Se puede traducir el texto de esta manera, será predicado este evangelio del reino a cada individuo de la tierra. Así se puede traducir también. A cada persona de la tierra se le tiene que predicar el evangelio. Y si usted se fija, es diferente del sentido que los arminianos quieren darle, de que Dios ama y puede salvar a todo el mundo. No. Nosotros en español pues, tenemos solamente la palabra mundo para hablar tanto del planeta, tanto de la maldad y tanto de las personas. Pero en el Nuevo Testamento existen estas dos palabras en griego, cosmos y oikoumene. Otro ejemplo es Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y la traducción también podría ser que César Augusto mandó que cada persona del reino, cada persona de la tierra pudiese levantarse o pudiera hacerse el censo. En suma, amados, tenemos que mencionar lo siguiente. Juan 3:16 habla de un amor de Dios por la humanidad, pero no implica que Dios ame de forma salvífica a las personas. Dios muestra su amor para con el mundo en el que manda a su Hijo unigénito, porque Dios lo manda a ese sistema, incluso también puede llevarse o puede traducirse como a esa maldad, para que el mundo no se prive por lo menos de conocer a Jesús. Pero ustedes saben que conocer a Jesús no significa necesariamente ser salvos por Jesús.
La gente conoce a Cristo de una forma o de otra. Lo conoce a través de las películas, lo conoce a través de lo que les han dicho en las predicaciones en cualquier religión que usted guste. Los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, todos tienen una versión de Jesús. Y las personas pueden decir que conocen a Jesús, pero no significa que Jesús les conozca a ellos y mucho menos que Jesús les salve a ellos. Y ahí sí tenemos que hacer esas acotaciones. Juan 3:16, hermanos, nos puede servir para trazar un puente con la gente, pero no para darles a entender que por el simple hecho de ser seres humanos, Dios los va a salvar. Porque incluso, saben ustedes, que en muchas ocasiones, y mayormente antes, se usaba la palabra cristiano como similar a ser humano. Recuerdo que en alguna ocasión tratábamos de evangelizar a algunas personas y les decíamos, usted no desea ser cristiano, y esta persona reaccionó con enojo y dijo, pues si no soy perro. Es decir, asumen que ser un humano, que ser persona es lo mismo que ser cristiano, y eso no es verdad. Tengamos cuidado solamente al utilizar Juan 3:16 para decir a la gente, sí, Dios los ama, pero hace falta algo más. Hace falta que usted se rinda a Cristo y le siga. Vamos a las conclusiones, amados, y vamos a mencionar 3. Hay muchas maneras en las que el hombre piensa del amor de Dios. Usted puede tener el concepto que usted desee, pero solamente uno es correcto, y es el de la Biblia. La Biblia nos dice la forma correcta en la que Dios ama, en la que lo hace y en la que nosotros somos receptores de ese amor. Número 2, Dios es amor, es cierto, pero Dios es amor con base a los elegidos, porque Dios ha decidido salvar salvíficamente únicamente a estos. Su amor se mide con respecto a su provisión y cuidado y bendición a sus hijos. Y número 3, hermanos, Juan 3:16 es un versículo que habla del amor de Dios a la humanidad, pues la humanidad ha permitido conocer a Cristo, pero este amor no es en cada individuo en particular de forma salvífica. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, hablamos de que nosotros somos salvos no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Dios ya hizo a través de la persona de Cristo. Para esto tenemos que ahondar más en lo que es la gracia, y ese será el tema de la próxima semana. Mientras tanto, amados, vamos de rodillas ante el Señor y agradezcámosle por lo que Él ha hecho ya en nuestra vida. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús.